Encontré al asesino de mi madre, lo perseguí, finalmente tomé justicia. Pero el verdadero monstruo detrás de todo sigue vivo, y ahora sabe que voy por él. No sé ni cómo empezar esto, pero necesito sacarlo de mi pecho. Si alguien llega a leerlo, quizá entienda por qué tomé las decisiones que tomé. No escribo para justificarme, sino porque no me queda otra salida que contarlo. Todo empezó mucho antes de la noche en la que perdí a mi madre. Yo tenía 19 años cuando las cosas comenzaron a sentirse raras en casa. Mi madre, Clara, siempre había sido el pilar de nuestra familia. Era fuerte, trabajadora y hasta un poco estricta, pero también la persona más noble que conocí. Mi padre nos dejó cuando yo era un niño, así que ella se encargó de criarme sola. Por eso, cuando la vi empezar a salir con un tipo llamado Esteban, yo quise apoyarla, aunque en el fondo algo me decía que no era buena idea. Esteban tenía esa sonrisa falsa, como de vendedor de autos usados. Decía que era comerciante, pero nunca especificaba de qué. A veces se desaparecía por días y luego regresaba con regalos caros para mi madre, joyas, perfumes, hasta un televisor nuevo. Ella, después de tantos años de sacrificios, se dejaba deslumbrar. Yo me quedaba mirando desde mi habitación, con una mezcla de rabia y desconfianza. Al principio pensé que lo peor que podía pasar era que Esteban le fuera infiel. Y vaya que lo fue. Me enteré de la peor manera. Una tarde que volví de la universidad antes de lo planeado, lo vi en la esquina del barrio, besándose descaradamente con una mujer mucho más joven. Quise enfrentarlo en el momento, pero me contuve. Corrí a casa y le conté a mi madre, esperando que me creyera. Ella se quedó en silencio, con esa mirada perdida, y me pidió que no dijera nada. No es tan simple, me dijo. Yo no entendía que podía ser más complicado que estar con un infiel. Pasaron semanas en las que ella se volvió más distante. Apenas me hablaba, parecía siempre nerviosa. Una vez entré a su habitación y vi que tenía un ojo morado. Juró que se había golpeado con la puerta, pero yo sabía que no era cierto. Empecé a sospechar que Esteban no solo le era infiel, sino que también la maltrataba. Yo la presionaba, le suplicaba que lo dejara, pero ella solo lloraba y repetía, «No entiendes, hijo, no entiendes». Y tenía razón, no entendía nada. Hasta que una noche escuché la discusión más fuerte que jamás había presenciado. Eran gritos, golpes contra las paredes, y luego un silencio que me heló la sangre. Salí corriendo de mi cuarto, pero cuando llegué a la sala ya no estaba Esteban. Solo estaba mi madre, tirada en el suelo, con la mirada rota. Me arrodillé junto a ella y me juré que no iba a dejar las cosas así. Lo que aún no sabía era que ese hombre no solo era un infiel violento, sino que arrastraba un pasado mucho más oscuro. Y que mi vida entera iba a girar en torno a descubrir la verdad. Después de aquella pelea brutal, mi madre cambió por completo. Ya no era la misma mujer que me despertaba con olor a café y música en la radio. Ahora caminaba como una sombra dentro de la casa, siempre mirando por la ventana, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Yo intentaba convencerla de denunciar a Esteban, pero ella se negaba rotundamente. Una tarde, mientras ella dormía, revisé su bolso. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba respuestas. Encontré papeles extraños, extractos bancarios con depósitos enormes, nombres de personas que no conocía y direcciones que parecían inventadas. Entre ellos había un recibo de una renta en efectivo de un almacén en las afueras de la ciudad. No podía entender qué tenía que ver mi madre con eso, pero sabía que Esteban estaba detrás. Esa misma semana lo seguí. No soy detective ni mucho menos, pero algo en mi interior me gritaba que debía hacerlo. Lo vi entrar a ese almacén, un lugar oscuro, con las ventanas tapadas por tablas y cadenas en la entrada. Estuvo allí casi 2 horas, y cuando salió lo hizo cargando una caja que metió en la cajuela de su carro. Yo, escondido detrás de un poste, apenas pude contener las ganas de correr hacia él. Cuando regresó a casa esa noche, fingió ser el tipo más encantador del mundo. Le llevó flores a mi madre, la besó en la frente y hasta trató de hablar conmigo como si nada. Yo lo miraba con el corazón ardiendo, sabiendo que estaba ocultando algo muy grande. Las cosas se explotaron una noche de viernes. Estaba en mi cuarto estudiando cuando escuché el timbre sonar una y otra vez, con desesperación. Al abrir la puerta, vi a mi madre con la cara pálida, llorando. Me abrazó con tanta fuerza que casi me rompe las costillas y me susurró, «Si me pasa algo, prométeme que no lo dejarás impune». No entendía nada, pero supe que hablaba en serio. La llevé adentro y traté de calmarla. No dijo qué había pasado, solo que tenía miedo, que Esteban había descubierto que ella sabía demasiado. Quise presionarla,
pero me rogó que la dejara descansar. Esa fue la última noche que la vi con vida. 2 días después, mientras regresaba de la universidad, encontré la casa llena de policías y cinta amarilla. Me acerqué temblando, y un oficial me detuvo en seco. Cuando logré entrar, vi el cuerpo de mi madre cubierto por una sábana blanca. El mundo se me derrumbó en ese instante. No podía respirar, no podía pensar. Solo repetía una y otra vez el nombre de Esteban en mi cabeza. Estaba convencido, él la había matado. Pero la policía parecía no verlo tan claro. Hablaban de un posible robo, de falta de pruebas. Yo sabía que todo era mentira. Nadie había entrado a robar nada. La habían silenciado. Y en ese momento, entre lágrimas y rabia, hice un juramento silencioso: encontraría al asesino de mi madre y pagaría por lo que hizo. Aunque tuviera que convertirme en algo que nunca pensé ser. El velorio de mi madre fue un desfile de caras hipócritas. Vecinos, familiares lejanos, hasta compañeros de trabajo que apenas le hablaban. Todos con frases hechas: era una gran mujer, qué injusticia tan grande. Yo apenas podía mantenerme en pie, apretando los puños, observando a cada uno, buscando señales de mentira o de complicidad. Lo peor fue ver aparecer a Esteban. Llegó con un traje negro impecable, gafas oscuras y esa sonrisa torcida que intentaba disimular con un gesto de dolor. Se acercó al ataúd, tocó el borde con fingida ternura y murmuró unas palabras que nadie alcanzó a escuchar. Yo lo veía desde un rincón, con una rabia que me quemaba las entrañas. Si no me lancé sobre él en ese momento fue porque sabía que acabaría arrestado, y eso era justo lo que él quería, que yo quedara fuera de combate. La policía cerró el caso en cuestión de semanas. Falta de pruebas, decían. Probablemente un robo que salió mal. Yo les gritaba que no había sido ningún robo, que revisaran a Esteban, que miraran sus negocios turbios, sus idas y venidas a ese maldito almacén. Pero nunca hicieron nada. Con el tiempo, empecé a atar cabos. El almacén no era cualquier lugar, alguien lo usaba como escondite. Me dediqué a preguntar discretamente en el barrio y descubrí que Esteban estaba metido en negocios de contrabando. Armas, drogas, mercancía robada, lo que fuera. No era un simple infiel violento, era un criminal con todas las letras. Las noches se convirtieron en mi infierno personal. Soñaba con la voz de mi madre, con su mirada llena de miedo. Me despertaba empapado en sudor, con los dientes apretados. Tenía una libreta en la que escribía todo lo que iba descubriendo, lugares, nombres, fechas. Como si fuera un investigador improvisado. Un día, revisando esa libreta, me di cuenta de algo: ya no pensaba en justicia. Pensaba en venganza. La policía nunca iba a hacer nada. Los jueces, menos. Si quería que el asesino de mi madre pagara, tendría que hacerlo yo mismo. Fue en ese momento que hice mi juramento de verdad. Frente a la tumba de mi madre, con la lluvia empapándome hasta los huesos, susurré: te lo prometo, mamá. No descansaré hasta que él deje de respirar. Ese fue el punto de no retorno. Una cosa era jurar venganza, y otra muy distinta era estar preparado para llevarla a cabo. Yo no era un criminal, nunca había peleado en serio ni disparado un arma. Pero la rabia era más fuerte que la inexperiencia. Lo primero que hice fue acercarme al almacén donde había visto entrar a Esteban meses atrás. Fui de noche, con una linterna pequeña y un cuchillo que apenas sabía usar. Me escondí entre unos arbustos hasta que vi a 2 tipos entrar en una camioneta. No eran Esteban, pero se notaba que eran parte de su gente. Cargaban cajas y hablaban en voz baja. Me acerqué lo suficiente para escuchar algunas palabras: envío, mañana, puerto. Era claro, contrabando. Decidí seguirlos a distancia cuando salieron. Terminaron en un bar de mala muerte en las afueras. El tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Yo me quedé afuera, observando, anotando detalles. Poco a poco, empecé a vivir una doble vida. En la universidad era el chico callado que parecía devastado por la muerte de su madre, siempre con ojeras y sin ganas de hablar. En las noches, me convertía en un espía improvisado, siguiendo a Esteban o a sus secuaces, anotando matrículas de autos, direcciones, horas de movimiento. Con el tiempo, conocí a alguien que se volvió clave en mi camino: Marcos. Era un expolicía retirado que vivía cerca de mi barrio. Había sido amigo de mi madre en su juventud, y al enterarse de su muerte, se acercó a dar el pésame. Yo, desesperado, terminé contándole mis sospechas. Pensé que me tacharía de loco, pero en lugar de eso, frunció el ceño y me dijo:
No eres el primero que sospecha de ese cabrón. Marcos me habló de rumores que corrían en la policía sobre Esteban, nexos con bandas, sobornos, desapariciones. Nunca lograron atraparlo porque siempre se cubría las espaldas con contactos poderosos. Cuando le confesé que quería vengar a mi madre, no me detuvo. Al contrario, me ofreció ayuda. Bajo su guía aprendí lo básico, cómo pelear sin perder la cabeza, cómo moverme sin llamar la atención, cómo improvisar armas caseras. Me enseñó incluso a disparar en un campo aislado. Yo absorbía todo como una esponja, con la rabia como combustible. Pero lo más importante que me dijo fue esto. Si decides cruzar esa línea, ya no hay vuelta atrás. Vas a cargar con esa sombra para siempre. Yo lo sabía. Pero ya estaba demasiado metido. Cada día que pasaba me convencía más de que Esteban no podía seguir respirando el mismo aire que yo. Y entonces, una noche, mientras lo seguía a escondidas, descubrí algo que lo cambió todo. Esteban no solo había asesinado a mi madre. Había alguien más involucrado. Esa noche había seguido a Esteban hasta un restaurante caro en el centro de la ciudad. No estaba solo, lo acompañaba un hombre que jamás había visto. Alto, trajeado, con la seguridad de alguien que está acostumbrado a dar órdenes y no recibirlas. Desde mi mesa en una esquina, fingiendo revisar el celular, los observaba con la mirada fija. Esteban no se comportaba como de costumbre. Conmigo y con los demás siempre jugaba a ser el que dominaba la situación, pero frente a aquel hombre se veía más pequeño, casi servil. Ese detalle me heló la sangre. Si él, que ya era un monstruo, se inclinaba ante alguien, significaba que yo estaba lidiando con algo mucho más grande. No logré escuchar toda la conversación, pero algunas frases se me quedaron grabadas. Ya no habrá más problemas con la mujer. El muchacho no sabe nada, todavía. La próxima entrega será más grande. La mujer era mi madre. No había duda. Eso quería decir que no solo Esteban estaba detrás de su muerte, sino que alguien más había dado la orden, o al menos estaba al tanto. Salí de ese lugar con el estómago revuelto y la cabeza a punto de estallar. Durante días, repasé mentalmente cada detalle. El almacén, las cajas, el puerto, los depósitos bancarios, la supuesta infidelidad que había servido de distracción. Todo encajaba en un rompecabezas macabro. Mi madre había descubierto demasiado de los negocios de Esteban y su jefe. Cuando se lo conté a Marcos, no me sorprendió. Ese tipo del restaurante debe ser Ramiro Duarte, me dijo. Empresario, político, y en las sombras, capo. Nadie lo toca porque tiene a medio mundo comprado. De golpe entendí por qué la policía nunca se movió contra Esteban. No era solo miedo, era corrupción. Mi madre había quedado atrapada en un nido de serpientes, y yo estaba a punto de meterme allí también. Marcos me miró con seriedad. Si de verdad vas a seguir con esto, tienes que ser más frío. Esto ya no es solo un tema personal. Estás enfrentando a un monstruo con tentáculos en todos lados. Yo asentí, pero dentro de mí la decisión ya estaba tomada. Sí, Duarte podía ser intocable para la ley, pero no para mí. A partir de ese momento mi objetivo se duplicó, vengar a mi madre y derribar a Esteban, pero también descubrir hasta dónde llegaba el poder de Ramiro Duarte. Porque entendí algo que me heló la sangre. La muerte de mi madre era apenas una pieza más en un tablero lleno de cadáveres invisibles. Y yo iba a convertirme en el error que ellos no vieron venir. La rabia me había mantenido en movimiento durante semanas, pero ahora entendía que no bastaba con dejarme llevar. Si quería enfrentar a Esteban y a Duarte, tenía que ser meticuloso. No podía dar un solo paso en falso. Con ayuda de Marcos, comencé a planear. Él me decía que tenía que pensar como ellos. Los criminales siempre creen que tienen el control. Tu trabajo es hacerles creer eso, hasta que les cortes la cabeza. El primer paso fue infiltrarme en el almacén. Después de varias noches de vigilancia, descubrí que había un guardia fijo que hacía rondas cada media hora. Aproveché el punto ciego en una de las cámaras y entré por una ventana lateral. Lo que vi dentro todavía me persigue, montones de cajas con armas, drogas, dinero empaquetado en fajos. Era un centro de operaciones disfrazado de bodega olvidada. Tomé fotos con el celular, todas las que pude. Si algo me pasaba, al menos quedaría evidencia. Pero mi objetivo no era entregarlas a la policía, ya había perdido la fe en ellos. Mi meta era conocer sus movimientos, sus contactos, sus debilidades. Fue ahí donde encontré una libreta tirada en una mesa. Estaba llena de números, nombres y fechas. Entre ellos, uno resaltó como una herida abierta, Clara. El nombre de mi madre.
Al lado había una fecha, justo la semana en que murió, y una palabra escrita con rabia: problema resuelto. Tuve que taparme la boca para no gritar. Lo confirmé en ese instante: no había sido un robo, no había sido un accidente. Fue una ejecución ordenada. Salí de allí temblando, con la libreta en el bolsillo. Y con un plan en mente. Sabía que no podía atacar de frente. Esteban tenía hombres armados a su alrededor, Duarte tenía influencia política. Pero si lograba enfrentar primero al perro rabioso, Esteban, podría abrirme paso hacia el amo verdadero. Pasé semanas entrenando con Marcos. Aprendí a usar armas de fuego, a improvisar emboscadas, a mantener la calma incluso con la adrenalina en el límite. No me convertí en un asesino profesional, pero sí en alguien lo suficientemente peligroso como para dar pelea. Finalmente, el momento llegó. Descubrí que Esteban iba a supervisar personalmente un cargamento en el puerto. Esa era mi oportunidad. El día señalado, me vestí de trabajador portuario y me mezclé entre los estibadores. Mi corazón latía como un tambor desbocado. Llevaba una pistola escondida bajo la chaqueta y una sola idea en la cabeza: esa noche, uno de los dos no volvería a casa. El puerto estaba cubierto por una neblina espesa que se mezclaba con el olor a sal y combustible. Las grúas chirriaban y los contenedores formaban murallas de acero que me servían de escondite. Entre los trabajadores que iban y venían, vi a Esteban llegar con 2 camionetas negras. Sus hombres bajaron primero, armados, vigilando cada ángulo. Él apareció después, con esa arrogancia suya, como si el mundo le perteneciera. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de rabia contenida. Me repetía en silencio: él mató a mamá. Él la golpeó, la humilló, la borró de mi vida. Esta es la hora. Seguí a distancia, esperando el momento. Vi cómo supervisaba la carga de unas cajas que claramente no eran mercancía legal. Daba órdenes, reía con su risa falsa. Entonces uno de sus hombres se alejó para fumar, dejando un flanco descubierto. Respiré hondo, saqué la pistola y avancé. «¡Esteban!», grité. Se giró, sorprendido. Por un segundo, vi cómo se borraba la sonrisa de su cara. «¿Tú?», balbuceó. «¿Pensaste que iba a quedarme de brazos cruzados?», le dije, apuntándole al pecho. Los hombres a su alrededor sacaron armas, pero en ese instante, un disparo resonó desde las sombras. Fue Marcos. Había venido conmigo, cubriéndome desde lo alto de un contenedor. 2 de los secuaces cayeron de inmediato. El caos estalló. Yo me lancé sobre Esteban. No disparé de inmediato, quería verlo temblar, quería sentirlo rogar. Nos enredamos en una pelea brutal, golpes, sangre, gritos. El arma cayó al suelo y quedamos luchando como animales. «Tu madre era una estúpida», me gritó entre dientes, tratando de estrangularme. Esas palabras fueron la chispa final. Con todas mis fuerzas, alcancé el cuchillo que llevaba en el cinturón y se lo hundí en el abdomen. 1, 2, 3 veces. Esteban se desplomó, boqueando como un pez fuera del agua, hasta quedar inmóvil. El silencio que siguió me retumbó en los oídos. Me quedé de pie, con el cuchillo ensangrentado en la mano, jadeando, mientras Marcos bajaba corriendo hacia mí. «Ya está hecho», me dijo con voz grave. «Pero recuerda, esto no termina aquí. Duarte sabrá lo que pasó. Y ahora irá por ti». Tenía razón. Esa noche no sentí victoria, ni paz. Sentí un vacío enorme. Había vengado a mi madre, sí, pero la guerra apenas comenzaba. Había tocado al perro, pero el amo aún respiraba. Guardé la pistola, limpié mis manos y miré el cuerpo de Esteban una última vez. No era el fin de mi historia. Era apenas el principio de otra, mucho más oscura.